placer saludarlos y darles la bienvenida a Cinema de los Sentidos, un nuevo espacio cultural aquí en Red de Comunicación Regional. El día de hoy vamos a empezar este programa dedicándolo a un tema muy especial, el aniversario de una gran novela peruana, Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique. Me acompaña, y como siempre me va a acompañar, mi joven amigo Alberto Ríos. Alberto. Un gusto estar acá contigo hoy día, Alonso. Es una ocasión muy especial. Se cumplen 51 años de la publicación original y 50 años de la publicación en el Perú de una de las novelas más emblemáticas escritas posiblemente en el siglo pasado y en toda la historia de la literatura peruana, como es Un mundo para Julius. Igual vamos a estar comentando otros temas. También se estrena una película basada en la novela muy importante este año. Así que creo que es hacer un lindo programa para empezar y que la gente empiece a conocer más ese trabajo que estamos haciendo. Un texto muy entrañable además, ¿no es cierto? Una novela que viene siendo leída por varias generaciones y que ha adquirido pues una enorme importancia. Es un referente sin duda de la historia de la novela peruana, así que qué mejor que celebrar este aniversario. Y como bien ha dicho Alberto, se estrena muy pronto una película. Tenemos también una entrevista con la directora Rosana Díaz Costa como parte de este homenaje que le hace Cinema de los Sentidos a esta gran novela peruana, Un mundo para Julius. Y sin más demora, quisiera invitarlos a que nos acompañen al bloque literario. Y lo vamos a iniciar con la participación de Jorge Eslava, un destacado poeta, docente, autor de muchísimos libros infantiles y juveniles, quien nos va a comentar algunas cosas sobre la novela de Alfredo Bryce e incluso leerá para nosotros un pasaje de esta. Adelante. Hola, queridas y queridos alumnos, estudiantes. Acá tengo la primera edición de Un mundo para Julius y al verla me lleno de nostalgia porque hace 50 años de esta edición y a mí me cogió todavía en el colegio. Recuerdo 3 libros que me impactaron en la educación secundaria, terminando la secundaria. En tercero de media sustraje un libro de la biblioteca de mi padre, Los Inocentes, y me conmovió y me desarticuló porque era un libro que hablaba de los chicos de mi barrio, muy lejos de la imagen que yo tenía de la literatura como algo idílico, con muchachos utópicos, y de pronto me encuentro con la brutalidad, la violencia, el sexo de la calle. El otro libro fue en cuarto de media, La ciudad de los perros. Tenía un vecino que estudiaba en el Leoncio Prado y me pasó, me dio caleta, La ciudad de los perros, porque era un libro que estaba circulando clandestinamente en el colegio Leoncio Prado. Lo leí y también fue un sacudón. Pero un sismo más interno, más entrañable, me lo produjo precisamente Un mundo para Julius en quinto de secundaria, 1970. El libro sale en octubre, yo debo haberlo leído en noviembre de ese año. Y me sentí muy identificado con el personaje de Julius, que es un personaje querendón, elegante, muy reflexivo, pero que encarna un desencuentro con la realidad, ¿no? Recuerdo a menudo una frase de Bryce que dice: siempre me he sentido como un sujeto que está entre dos sillas con el culo al aire, ¿no? Es decir, siempre desubicado, está en el lugar inadecuado y en el momento inoportuno. Cuando aparece la novela, en 1970, el año de la participación del Perú en un Mundial de Fútbol, año de revolución de gobierno, inmediatamente calificaron la novela como una novela anti-oligárquica. Pero es sobre todo la memoria nostálgica, con gracia, con humor, con una enorme carga de oralidad de Alfredo Bryce. Es la primera novela de Bryce, pero que es una novela que viene de un libro de cuentos extraordinario que es Huerto Cerrado. 1968, hay un personaje que es Manolo, que atraviesa todo el libro de cuentos y podemos encontrar de alguna manera a Manolo prolongado en Julius o incluso un proceso inverso. Un mundo para Julius es la historia de un niño
de su infancia hasta la entrada a la pubertad, los 12 años. Y es cuando empieza el personaje Manolo en Huerto Cerrado. Un mundo para Julio nos habla de un niño melancólico, encantador, burlón, ¿no? Que retrata ciertamente el mundo de la oligarquía con una enorme carga de oralidad y con mucho humor. Yo creo que algo que llamó la atención poderosamente a la crítica, más que a la crítica a los lectores, fue esta dicción por el gusto de escuchar a alguien hablar. Es una historia narrada en tercera persona, pero con un claro sesgo hacia Bryce y con una potente carga de humor. Yo tengo la edición de hace 40 años, en su momento hice referencia a ese vínculo entre Huerto Cerrado y Un Mundo para Julius. Y hay un pasaje en Un Mundo para Julius que hace referencia a un cuento de Un Huerto Cerrado cuando se besan los dos personajes. Vamos a ver, voy a leer al azar, abro al azar y empiezo a leer. Ellos no lo vieron. Miren, precisamente el pasaje que les había estado comentando. Ellos no lo vieron, a pesar de que se besaban mirando hacia todas partes al mismo tiempo, con gran riesgo de quedarse viscos por el esfuerzo, o si los cogía un aire. Julius no supo qué hacer. Había dado el primer paso del miedo y la vergüenza al retroceder y ocultarse detrás de la puerta que daba acceso al corredor. Ellos estaban unos 10 metros más allá y seguían besándose. ¿A quién se le ocurría? Es verdad, pero tal vez Manolo y Cecilia creían que ese era el lugar más seguro, sobre todo desde que un jardinero los había cogido besándose entre los cipreses que rodeaban una de las piscinas. Además era casi casa de citas eso de besarse, y al mismo tiempo saber que medio barrio Marconi está oculto entre los otros cipreses. Enrique entre esos, porque sale humo, fuma hasta cuando besa, cuando cuenta que se pasan el humo de boca a boca. Ya burdeleó, se escapaban, avanzaban como todos hacia los cipreses, pero se escapaban y ocultándose de los mozos, de los maîtres y sobre todo del señor ese que debe ser el gerente. Subían por una escalera que descubrieron una tarde y llegaba a un largo corredor, bastante oscuro y sobre todo muy silencioso, donde ellos, sabe Dios por qué, creían que no había un alma. Y tal vez hasta habían perdido el miedo terrible pero hermoso de los primeros días, el tentador espanto que les provocaba la sola idea de separar sus labios crispados y encontrarse con el gerente o con una vieja beata millonaria que vivía en el hotel y que no los hubiera comprendido. Pensaban hasta que alguien los podía bofetear porque a los 15 años se es un hombre y se fuma mucho, pero cuando aparece un gerente y uno está besando a Cecilia a escondidas, como que se retrocede y no todo lo que dicen los del barrio es verdad. Eso solo funciona cuando estamos solos. Lo cierto es que ellos gozaban ese primer amor a escondidas. Se ocultaban siempre, y si nadie los hubiera perseguido, y si nadie los hubiera estorbado, ellos igual se habrían escondido de todas maneras para poder quererse más, porque solo el miedo los llevaba a hacerse promesas y a decirse cosas que realmente no eran necesarias, pero que eran tan hermosas. El barrio Marconi ahí abajo, entre los cipreses, y nosotros acá arriba, solos, sin tener que pegarle al gringo, entre el silencio de ese corredor que es tan largo y con este nido tan maravilloso a las 5 de la tarde. Ahí estaba Manolo, besando a Cecilia, que lo abrazaba chaposa. Ahí estaba contando en segundos la duración de un beso caliente, apartando un instante la boca para respirar, ahogándose frente a los ojos de Cecilia que se habían mojado, cargados de hondura y con lágrimas quietas, pozos negros donde Manolo quería ver más. Estaba a punto de ver más, porque se lanzaba otro beso inexperto aún. ¡Clac! Sonaban sus dientes, hasta le dolían, pobres, retiraban la cara, con los ojos aún cerrados, esperaban que se filtrara el nuevo, breve, frío desencanto.
pero se amaban todavía por encima de cualquier experiencia. Y no bien volvían a abrir los ojos, se encontraban adorándose, regresaban de la triste sensación producida por el freno dental al amor. Volvían a mirarse a gritos y se lanzaban, ya no a un beso, para no fracasar tan rápido de nuevo, sino al abrazo asfixiante en que se van nervios y músculos hasta desaparecer, en ese instante que siempre ya fue, pero que insisten en posar todo el amor a los 15 años. Después de esta interesante lectura hecha por el profesor, escritor y ilustrador en muchos aspectos de la vida peruana, Jorge Eslava, es el momento de escuchar también el comentario de lectura hecha por Giovanna Parolo, poeta, docente, escritora de guiones de cine y una eminencia en lo que es también la cultura peruana. Así que vamos a escuchar qué nos tiene que decir acerca de Un Mundo para Julius. A mí lo que me sorprende de Julius es que tenga 50 años. O sea, Julius sigue siendo un niño, un puber, pero no solamente el personaje que, claro, está en la novela, está construido así, sino que la novela mantiene una frescura, una novedad, aun cuando hayan pasado 50 años. ¿Y cuántas cosas pasan en 50 años en la narrativa peruana? ¿Cuántas cosas han pasado? Sin embargo, no sé si soy yo o en general los lectores, pero creo que es una impresión que va mucho más allá de lo personal, es que lees la novela como si la estuvieras leyendo por primera vez y que está contando quizá de un Perú, de un país, de una sociedad que ha cambiado, pero no tanto. No sé, o las imágenes que esta novela presenta, esa sociedad pituca, ese mundo de gente que piensa en Estados Unidos, que piensa en inglés, que vive con la mirada hacia afuera del país, frente al otro mundo que es el de la casa, el que está representado por la servidumbre, que es enorme en ese lugar, ¿no? En esa familia que habita esa mansión, de alguna manera sigue representando al Perú, ¿no? A la sociedad peruana fragmentada, con apenas algunos, pero jerarquizada, con apenas algunos lazos, pero siempre desde la diferencia, ¿no? Desde una diferencia que marca jerarquía, no desde una diferencia que facilita o permite el diálogo, ¿no? Querido Julius, ¿cómo estás? ¿Me extrañas? Yo sí te extraño mucho. Mamita y yo siempre pensamos en ti. Ella dice que tú ya deberías estar en el colegio y que en cuanto llegue a Lima te mandará al Inmaculado Corazón para que aprendas inglés. Mamita dice que es necesario que aprendas inglés y que aprendas a leer de una vez. Dice que estás muy atrasado en todo y que le va a escribir a la tía Susana porque ella tiene la dirección de la señorita Julia para que la señorita Julia vaya a darte clases a casa. Yo le he dicho que tú ya sabes leer bastante, pero ella no me cree y dice que pasas todo el tiempo jugando en la carroza y en el huerto con los mayordomos y con Vilma. Pórtate bien hasta que regresemos, porque mamita está bien preocupada por ti. Yo estoy muy bien, estoy contenta. Estoy practicando mi inglés con las enfermeras y con el médico. Son 3 médicos y vienen todo el tiempo a verme. Yo les entiendo muy bien lo que me hablan y ahora que les dije que te iba a escribir, me dijeron que te mandara saludos. Ya les conté cómo eres y siempre me preguntan por ti cuando vienen. Por eso es necesario que me escribas para que yo pueda saber de ti, para contarles más cosas. Tú díctale a Vilma lo que quieres contarme, pero también escribe un poquito para ver cómo está tu letra. Me da mucha pena que ya no podamos seguir con las clases. Estabas aprendiendo muy rápido. Cuando vaya la señorita Julia, enséñale todo lo que has aprendido conmigo y con Vilma, porque mamita no quiere creer que has aprendido tanto. Yo estoy muy bien.
En el avión estuve dormida todo el tiempo casi, y mamita también se durmió. Primero estuvo llorando bastante, por lo de Santiaguito seguro, pero después se tomó un montón de pastillas y se quedó dormida junto a mí. En Nueva York tuvimos que cambiar de avión, pero no salimos del aeropuerto porque mamita dijo que hacía mucho frío y que además no teníamos tiempo. En el otro avión también dormimos y cuando despertamos ya estábamos en Boston. Ahí mismito fuimos a un hotel y dormimos más todavía. A la mañana siguiente vinimos al hospital. Es un hospital enorme y cuando entramos mamita se encontró con un señor de Lima que tenía cáncer. Después me trajeron a mi cuarto, que es muy bonito. Mamita vive en el hotel, pero viene desde tempranito y se queda todo el día conmigo y por la noche se va al cine para distraerse. Yo estoy tratando de que esto acabe pronto y de sanar rápido para que esté más tranquila. Mamita está bien pálida y no se pinta nada. También está bien triste y cuando se despide de mí por la noche llora bastante. Extraña mucho y yo me siento culpable. Por eso creo que debes portarte muy bien para que nada la moleste en estos días. Pórtate bien, por favor. Espero que cuando regrese ya no jugarás con la carroza, porque pierdes mucho tiempo ahí. Saluda a Vilma y a Carlos y a Arminda y a todos de mi parte. Yo les voy a escribir, solo que quería escribirte a ti primero. No dejes de contestarme. Promesa, 1000 besos, Cintia. Vamos a cerrar este bloque literario con 2 invitados más. El primero de ellos, Carlos Arámbulo, cuentista, novelista, con una obra que está empezando a calar cada vez más en el horizonte de la nueva narrativa peruana, quien también nos comentará algunos aspectos importantes de Un Mundo para Julius, además de leer también para nosotros un breve pasaje. Y cerraremos este bloque con la presencia de Peter Elmore, un destacadísimo crítico literario nacional, profesor en la Universidad de Colorado, en Boulder, Estados Unidos, a quien hemos interrogado, digamos, también sobre algunos aspectos importantes de esta gran novela peruana. Acompáñenos. Un Mundo para Julius es una novela que, como algunas cuantas en la narrativa peruana, ha logrado establecerse como un clásico, ¿no? Un clásico de 50 años que al parecer tiene vida para muchísimos años más. Hay 2 aspectos que me gustaría tratar de esta novela. El primero es el de la recepción, cómo se recibió, porque el momento en el cual aparece la novela es importante para entender cómo el poder político, los movimientos sociales y la literatura pueden entroncarse o pueden encontrarse, ¿no? Era gobierno de Velasco Alvarado. La novela fue recibida como una suerte de canto de cisne, que es algo bastante dicho de la oligarquía peruana, pero hay un aspecto que no se entendió bien, interesado como estaba el gobierno de Velasco en presentar a esta oligarquía en decadencia, presentar un patrón populista. La mirada sobre el mundo de la servidumbre de la casa, si bien es cierto, es tierna, amorosa y un poco burlesca acerca de los pretenciosos arreístas que quieren entrar en ese mundo de oligarquía sin pertenecer a él de lleno, ¿no? En sentido contrario, también podemos leer una valoración sumamente positiva del verdadero oligarca, ¿no? Como es Susan, ¿no? Y la familia de Susan, mientras que el tío Juan, pobre, quiere ser como Juan Carlos, pero solamente es Juan. Por otro lado, la mirada sobre la servidumbre, siendo muy afectuosa, no muy vital, también tiene algunos asomos de sarcasmo, ironía respecto a formas de hablar y conductas. Es una novela entonces que por su ambivalencia es difícil de encasillar, aunque se ha pretendido encasillarla en un solo tipo de recepción, pero se presta a múltiples lecturas. En ese sentido, más que un canto de cisne, es una radiografía completa de todo un panorama de sensaciones y de percepciones de lo social en el Perú. Y eso es una de las cosas que ha hecho que tenga lectores en todo ámbito social, en todo estrato o todo nivel social. El segundo punto es el de el narrador, ¿no? El tipo de narrador que establece Bryce, ¿no? Es algo que se ha buscado mucho en la narrativa peruana, ¿no? Hay una forma de escribir a lo Bryce, pero pocos han logrado hacerlo realmente a lo Bryce, ¿no? Y es esta mezcla de oralidad con corrección verbal, con neologismos, con elementos del habla
coloquial, familiar, que sirve como una especie de versión ayornada, puesta al día, del esfuerzo prustiano de recuperar un mundo perdido. Este narrador que es oral, que habla, que parece que nos está contando algo, a rato sabe mucho de Julius. Sabe mucho hasta el punto que pensamos si no es Julius adulto hablándose a sí mismo, y es otra posibilidad que se ha esgrimido sobre la novela. Pero este tipo de mirada como nostálgica y a la vez apenada por el niño que se fue y que dejó de serlo por un trauma de infancia muy, muy fuerte, en cierto modo es una nostalgia muy propia, muy personal, muy de autor, que hace que esta novela se gane nuestro cariño. Julius nació en un palacio de la avenida Salaberry, frente al antiguo hipódromo de San Felipe. Un palacio con cocheras, jardines, piscina, pequeño huerto, donde a los 2 años se perdía y lo encontraban siempre parado de espaldas, mirando por ejemplo una flor, con departamentos para la servidumbre, como un lunar de carne en el rostro más bello, hasta con una carroza que usó tu bisabuelo, Julius, cuando era presidente de la República. Cuidado, no la toques, está llena de telarañas. Y él de espaldas a su mamá, que era linda, tratando de alcanzar la manija de la puerta. La carroza y la sección servidumbre ejercían siempre una extraña fascinación sobre Julius. La fascinación de no lo toques, amor. Por ahí no se va, darling. Ya entonces su padre había muerto. Bueno, 51 años de Un Mundo para Julius, creo que es un tiempo más que prudente para de pronto reevaluar una lectura de esta importante novela, ¿no? Ujú, Y tal vez preguntarnos por la vigencia, por la real importancia de una novela como Un Mundo para Julius. ujú. Mira, yo creo que esta novela queda como, veamos, esta novela se publica poco tiempo después de Conversación en la Catedral, ¿no? Y yo creo que esas dos son, pues, en su momento fueron novelas que tuvieron gran impacto y que todavía lo tienen. Y todavía lo tienen. En su momento fueron novelas muy polémicas, fueron novelas controversiales. Y, y hoy día, bueno, esa polémica, esa controversia ha desaparecido. En el caso de Conversación en la Catedral es una visión pues muy pesimista, muy negra, muy oscura, vehemente en su rechazo a un modo de ser y un modo de vivir de cierta clase social en el Perú. En el caso de Un Mundo para Julius, el tono es distinto, es irónico, es humorístico, es tierno, pero también es una crítica muy radical y profunda a un modo de ser y de existir en el Perú, ¿no? Entonces, esas dos novelas marcan, creo, el predominio de una poética realista, de una visión realista no solo en el sentido de representar problemas políticos, sociales y culturales de un determinado país y de comprometerse con la realidad contemporánea, sino también porque proponen de alguna manera que pensemos nuestra visión del país, ¿no? Y eso creo que hace tan vigente a Un Mundo para Julius ahora, porque mi percepción es que la literatura peruana desde hace ya un buen tiempo no hace eso ni quiere hacerlo, ¿no? Ha optado por otras vías, ha optado por otras cosas. Me parece que ocurre más en el cine hoy que en la narrativa, ¿no? ¿Dirías que el humor es uno de los elementos, una de las innovaciones centrales de la novela en una tradición más pegada a un tono más bien amargo? Yo ¿Podríamos verlo diría que, así? mira, yo pienso que nosotros sí tenemos una tradición en el humor, pero lo que pasa es que el humor ha sido, en nuestro caso, un humor ligado al costumbrismo. Ujú. ¿No? Entonces, sí Claro, tenemos una claro. tradición de humor, pero es un humor costumbrista y el humor costumbrista tiende a ser liviano y ligero, no toca fondo, Ujú. ¿no? O tenemos también, por ejemplo, el caso de las tradiciones peruanas, ¿no? Las tradiciones peruanas de Palma, el tono es siempre un tono humorístico, pero el tono humorístico en el caso de Palma creo que lo que hace es presentar los conflictos bajo la forma de la comedia. Y la comedia como género es un género que resuelve conflictos
básicamente anulando su importancia, disminuyendo su importancia. Nos reímos, pero nos reímos porque asumimos que lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, no es en verdad de gran magnitud, ¿no? No es de gran magnitud, no nos afecta, ¿no? En el caso de Un Mundo para Julius es distinto. Es otro uso, es otro uso del humor y es otro sentido del humor, ¿no? Es un humor que tiene una fuerte dimensión crítica y que tiene una fuerte dimensión existencial, ¿no? Que no encontramos pues en el humor costumbrista o, Claro. No es un humor pasajero, o en digamos, el humor ¿no? de las tradiciones peruanas, ¿no es cierto? Claro. Que es un humor que invita a sonreír ante los problemas y al sonreír ante los problemas básicamente no los reconocemos como tales, ¿no? Es interesante también ver que quizá la mirada de Julius se puede emparentar un poco con la mirada también del personaje de Crónica de San Gabriel, de Julio Ramón Ribeiro. Bueno, sí, en el sentido de que yo creo que puedes vincular también a Crónica de San Gabriel, que es, bueno, la historia de un adolescente, ¿no? Es un Ujú. chico de 15 años, en el caso de Julius, Julius es un niño. Tú sabes, claro, que hay un género muy frecuentado en la literatura peruana Claro, y latinoamericana, que es el de la novela de aprendizaje. Y el correcto. protagonista de la novela de aprendizaje es un adolescente, es un puber, es alguien que está en la transición de una edad a otra, ¿no? Entonces mencionas Crónica de San Gabriel, quizás aún más cercano a Crónica de San Gabriel están Los Ríos Profundos, que también trata de un adolescente, la transformación y maduración de un adolescente en un momento, en un periodo de su vida corto, en el que está solo y enfrentado a situaciones completamente novedosas para él, ¿no? Entonces, quizás, digamos, de hecho ambas, Crónica de San Gabriel y Los Ríos Profundos de José María Arguedas, son estrictamente hablando novelas de aprendizaje. No lo es tanto Un Mundo para Julius, bueno, porque el protagonista es un niño, pero lo que sabemos es que si hubiera, bueno, hubo una continuación que es No me esperen en abril, ¿no? Ajá. Pero es como, si se puede usar el término, es una especie de prenovela de aprendizaje, o de, ¿no? Un borrador de novela de aprendizaje, quizá. O la primaria de la novela de aprendizaje, ¿no es cierto? La otra es Claro. la novela de aprendizaje es una novela de secundaria ¿no? Y Un Mundo para Julius, o una novela como Un Mundo para Julius sería un personaje que está en la primaria, ¿no? ¿Cómo te explicarías, ya para ir cerrando, cómo te explicarías el hecho de que Julius se haya convertido en un personaje tan entrañable para muchos lectores? ¿Dónde está el puente que nos tiende Julius? ¿Cómo definir a Julius? Bueno, yo creo que lo que tiene Julius es la capacidad de ponerse en el lugar de otros y ponerse en el lugar de otros desde la emoción, desde la sensibilidad, desde el afecto, ¿no? Y en ese sentido es un personaje que inspira cariño, inspira afecto, porque lo merece, ¿no? Entonces, eh, es quizás el personaje más rico, más complejo, más interesante en en la obra narrativa, que es muy vasta, de Alfredo, ¿no? De Alfredo Bryce Echenique. Y otro asunto que también podría merecer una observación es el hecho de que en muy pocas novelas peruanas la servidumbre tiene un papel tan importante como en Un Mundo para Julius, ¿no? Ujú. Eso, ¿qué nos está diciendo? Bueno, yo creo que una de las cosas que hace tan valiosa la novela es que precisamente los personajes populares, en el costumbrismo los personajes populares son caricaturas, Ujú, claro. existen como tipos pintorescos. En Un Mundo para Julius eso no ocurre en absoluto. Son personas con experiencias propias, con emociones, con historias que él no conoce, pero que intuye. Sabemos que esos personajes son sujetos, son individuos, son seres humanos que no aspiran a ser como sus empleadores y que de hecho son humanamente y moralmente superiores a sus empleadores, porque son Interesante. capaces, porque son capaces de querer incondicionalmente a alguien con quien no tienen vínculos de sangre, como es el propio Julius. Claro. Y Y creo que eso lo finalmente, vincula, esa claro, capacidad de dar afecto a quien es diferente, es lo que distingue a los personajes a los empleados de hogar
en Un Mundo para Julius, ¿no? Claro, efectivamente son presentados con una dignidad, pues, ¿no? Eso sí, Exacto, es muy exacto, resaltable, ¿no? exacto. Finalmente, ¿qué escena recuerdas tú que tenga un especial simbolismo para ti dentro de esta novela? Mira, hablando de eso, no es una escena en la que, curiosamente no es una escena en la que esté presente Julius como tal, sino una empleada doméstica que el día de su cumpleaños hace un recorrido desde muy lejos, porque ella vive en el RIMAC y tiene que tomar, es una mujer ya mayor, tiene que tomar varios micros, el transporte público, bueno, en esa época no era gran cosa, ahora es mucho peor, ¿verdad? Pero tiene que tomar varios micros, Es un varios viaje buses. épico, ¿no? En cierta forma, ¿no? Es un viaje larguísimo que a ella además le resulta difícil, uno siente su cansancio, ¿no es cierto? Lo arduo que es este trayecto para llegar a donde vive Julius en ese momento, que no está viviendo en su casa, sino que están alojados en el country club, En si, el si, hotel, si claro. no Ujú. recuerdo mal. Y llega y le deja un regalo. Y el regalo es un regalo humilde y quizás no apropiado para un niño, me parece que es una corbata. Y Juan Lucas se ríe del regalo. Y uno se da cuenta de la profunda imbecilidad del personaje y de la profunda humanidad de esta mujer, ¿verdad? Claro. Y, y la reacción de Julius es una relación afectuosa de reconocimiento, ¿no? Y se conmueve por verla a ella. Porque claro, el regalo es un gesto de afecto Claro. que sella, que marca el tipo de relación que existe entre los dos. Esa es la escena que más me queda, ¿no? O sea, es la que siempre recuerdo de Un Mundo para Julius. Muchísimas gracias, Peter, por esta mirada sobre Un Mundo para Julius, que bueno, por lo que se ve, vamos a seguir celebrando por mucho tiempo más. Muchas Así gracias. es, así es. No, gracias a ti. Bueno, creo que ese ha sido el bloque de literatura. Ha sido un gusto tener esta variedad de autores y comentarios acerca de una novela tan emblemática. Así que ahora demos inicio, Alonso, al bloque de cine, donde además de tener una entrevista con Rosana Díaz, la directora de la película De un Mundo para Julius, tenemos algunos comentarios breves que hacer antes, que es que la película peruana El Corazón de la Luna, producida por la Universidad de Lima y dirigida por Álvaro Salvini, ha sido galardonada en el prestigioso Festival de Ciencia Ficción de Londres con el premio a Mejor Película. Es importante ver que aspectos narrativos distintos estén teniendo un lugar en el cine peruano. Esta película además fue ganadora de los estímulos del Ministerio de Cultura para la producción de cine, el principal estímulo que da el gobierno para el arte nacional. Es importante que estos estímulos están dando frutos. Recordar que hace unos meses la película protagonizada por Magali Solier también ganó en el festival en Hungría. Así que es importante que esos estímulos sigan promoviendo el arte y el cine nacional para seguir mejorando la calidad y explorar distintos ámbitos narrativos. Ahora, creo que es momento de pasar a la entrevista con Rosana Díaz, directora de Un viaje a Timbuktu, y ahora la próxima a estrenarse el próximo 11 de noviembre, Un Mundo para Julius. El tema de la adaptación siempre es complejo. ¿Qué tanto hay del material original y qué tanto se ha revisionado a la luz de la actualidad peruana, ¿no? Ujú. Bueno, del material original, sobre todo yo he trabajado la adaptación con el primer capítulo, que es el Palacio original, y de ahí, digamos, a partir del Palacio original, que es donde creo yo están los conflictos principales, digamos, que se han trasladado a la película, he elegido diversos fragmentos de la novela donde siempre está Julius, digamos, ¿no? Porque la novela tiene, digamos, pasajes muy largos donde están, digamos, el mundo de los adultos, donde está, digamos, cosas que le pasan a los hermanos, que le pasa a Juan Lucas y a Susan, ¿no? Y no está Julius. Todo eso ha desaparecido en esta adaptación, ¿no? Yo me he centrado, digamos, en el mundo muy del niño, ¿no? El niño en su casa, con los conflictos en su propia casa, y eso sería, digamos, el nivel de selección que he hecho, ¿no? Al momento de hacer la adaptación, ¿no? Y bueno, la adaptación se desarrolla en la misma época de la novela, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque lo he adaptado en lo que es años 50 y por decir finales, los 50 o años 60 ya. Pero claro, no puedo revelar el final de la película, ¿no? Para no matar el final, pero sí hay una revisión de la actualidad, ¿no? De alguna manera se da a entender que lo que pasaba en los años 50 de alguna manera sigue pasando todavía en el Perú, ¿no? O sea, sigue habiendo una realidad
profunda discriminación, injusticia, racismo, machismo, en fin, o sea, digamos, todos los problemas del Perú, de lo que se habla en la novela, siguen estando presentes en el Perú de ahora, y ese es un comentario que está, digamos, en esta revisión de la novela desde un punto de vista cinematográfico, ¿no?, que estoy haciendo yo, ¿no? Pero no les quiero revelar exactamente cómo se hace, porque si no estoy revelando ese final de la película de alguna manera, ¿no? ¿De qué manera sirve Un Mundo para Julius, la película, para hablar sobre la discriminación actual, sobre el racismo, sobre el clasismo? Bueno, creo que es una novela que digamos, sigue estando vigente por sus temas, ¿no? Y claro, el hecho de ver una casa, ¿no?, en la cual, digamos, en una misma casa hay personas, por ejemplo, que viven en un lado que es como más chiquito, más sucio, más feo, ¿no? Y luego la familia que vive en un lado más elegante y más rico, ¿no? Esa división, digamos, esto que en la novela era como el lunar de carne en el rostro más bello, ¿no?, de la sección servidumbre de la casa, y que eso se va a ver en la película también, nos lleva a cuestionarnos también cómo son las casas ahora también en Perú, ¿no?, en cierto sector social, ¿no? Hay un montón de situaciones que se dan en la novela, que están en la película, y que nos lleva a reflexionar acerca de desigualdades de ahora, de discriminación de ahora, de clasismo de ahora, ¿no? Y que creo que la película debe servir, digamos, como una puerta abierta al diálogo, ¿no? La película está hecha además para la familia entera, ¿no? O sea, puede ir un niño de la edad de Julius a ver la película y habrá cosas que no entenderá, pero que, bueno, tendrá que preguntarle a sus padres, ¿no? Entonces está pensada para que, digamos, vaya una familia y que se discutan acerca de estos temas, digamos, luego, ¿no? Las películas no solucionan ningún problema ni salvan a nadie, ¿no? Pero al menos puede ser una puerta abierta al diálogo, ¿no? Correcto. Y hablando justo, ¿no?, del diálogo, Un Mundo para Julius debe haber sido la novela que todos los peruanos, o la mayoría, han leído posiblemente al final de su adolescencia. Y en la actualidad seguramente otra vez no tanto, pero un grupo muy grande, ¿no? Aprovechando la película, aprovechando la novela, ¿qué tan importante es Un Mundo para Julius desde su punto de vista para el imaginario peruano? Yo creo que la novela Un Mundo para Julius sigue siendo muy importante para el imaginario peruano, porque de alguna manera todos los peruanos somos algún personaje de esa novela, pienso yo, ¿no? Y, digamos, una persona de clase alta se va a identificar con el sector de clase alta. Alguien de clase media se puede identificar, digamos, con este niño que era el compañero de Julio, que se llamaba Cano, por ejemplo, que era un niño de clase media en un colegio de niños ricos, ¿no? Si alguien ha sido pobre y ha servido a otros, pues se va a identificar con las personas que son los empleados de la casa, ¿no? Entonces, creo que están todos los estratos sociales, ¿no? Y digamos, desde todas las áreas del Perú, ¿no? Porque, digamos, había una cocinera que era de la selva, otro que era de los Andes, ¿no? Están los limeños, ¿no?, de un origen completamente europeo, ¿no? Entonces, creo que eso es la novela en la que se condensan no solamente todos los peruanos, sino todos nuestros problemas y todo eso que nos duele, ¿no? O sea, toda la herida que llevamos los peruanos, cualquier peruano que se ha cuestionado, digamos, su lugar en el mundo, está ahí, ¿no? Entonces yo creo que es una novela que, bueno, como bien acabamos de estar viendo, ¿no?, que de repente la han leído muchísimas personas, pero ahora que los chicos leen menos, creo que no la han leído tantas personas. Entonces yo sobre todo quisiera, tengo la fe y la esperanza, ¿no?, de que de repente hay gente muy joven que se acerque a la novela a través de la película, ¿no?, que sea una oportunidad, digamos, de leer una novela que es importantísima del canon literario y que de repente no la han leído porque ya no es obligatorio, creo, en los colegios. En algunos colegios puede ser que sí, pero creo que ya no está en el plan lector y es un buen momento para retomarla, ¿no? Muy bien, ahora pasemos a hablar de lo que ha sido la realización de la película, ¿no? Dicen que trabajar con niños siempre es un reto, y esta película es netamente desde el punto de vista de un niño. ¿Cómo ha afrontado ese reto? ¿Qué tal con el pequeño actor, con el grupo de niños? Supongo que debe haber habido muchas anécdotas, muchas ocurrencias de parte de ellos, y un trabajo de dirección bastante distinto para trabajar con niños, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo había trabajado con niños en mi primera película, en Viaje a Tombuctú, pero bueno, fue una situación diferente porque eran niños un poco más grandes, ¿no? Yo acá he tenido, bueno, un niño que era de 9 años, que el niño no dio absolutamente ningún problema, y una niña de 8 años que tampoco dio ningún problema, se han comportado en realidad como actores profesionales y como actores adultos, ¿no? El niño de 4 años ha sido todo un reto, ¿no? Porque era un niño muy pequeñito, muy chiquitito, un niño que está en el nido, que no sabía ni leer, ¿no? Entonces él, digamos, aprendió lo que tenía que decir de alguna manera por repetirlo y se sabía incluso los diálogos de todos los otros personajes.
Entonces hay anécdotas muy graciosas con él, con el pequeñito, ¿no? Porque él nunca fue muy consciente de qué era lo que estaba haciendo en el rodaje. O sea, él pensaba que estaba jugando a Julius. Era como que iba a la casa a jugar a Julius, que estaba interpretando un personaje que se llama Julius. Entonces, no sé, cuando se acabó el rodaje, la mamá me llamó para decirme que quería regresar a la casa de Julius a seguir jugando a Julius. O sea, nunca fue consciente que estaba en una película, ¿no? Entonces, esto es una cosa que es gracioso, porque cuando sea grande se va a acordar, ¿no? De todo esto, de repente que no estaba del todo ahí en la película, pensaba que era como un gran juego divertidísimo, ¿no? En el cual él interpretaba a un chiquito que se llamaba Julius, ¿no? Entonces, es un reto, sí, pero es bien bonito trabajar con niños también, o sea, es el doble de esfuerzo, ¿no? De repente pues hay muchos momentos en los cuales no vas a poder hacer todos los planos que querías hacer, ¿no? Nos cubrimos de alguna manera, teníamos 2 cámaras, ¿no? Para todos los planos donde estaba el niño pequeño, teníamos una segunda cámara de apoyo para que si él no quería repetir, porque a veces él no quería repetir, teníamos al menos un segundo plano de él, ¿no? Bueno, y esa fue la manera en la que trabajamos, ¿no? En realidad con los niños grandes no ha habido gran problema y se trabajó igual que con los adultos, ¿no? Pero con el pequeñito hicimos eso para poder, digamos, solucionar los problemas, ¿no? Que podía haber de trabajar con una criatura tan chiquitita, ¿no? En realidad. Julius, de cierta manera, es el tránsito hacia el final de la infancia, desde el punto de vista de Julius, fuera de lo que es la lectura social que va a tener la novela. Pero si teníamos una lectura base, es el fin de la infancia. ¿Es un reto para un niño interpretar el fin de la infancia? Bueno, yo creo que Augusto, que es el que realmente tiene a su cargo interpretar al Julius grande, Claro. ¿no? Está en una edad, porque él tenía 9, 10, ¿no? Él cumplió 10 años justamente cuando estuvo en el rodaje, ¿no? Y está en un momento en el cual se estaba haciendo un poco las mismas preguntas que se hace Julius al final de la novela también, ¿no? Esto de cuestionarse, ¿no? De por qué las cosas son así o asá, ¿no? Hablamos mucho de estos temas cuando estábamos en el rodaje, ¿no? Incluso el niño en un momento dijo una cosa muy bonita, ¿no? Que cuando sea grande le gustaría, digamos, hacer algo por solucionar algunos problemas del Perú, ¿no? Porque claro, preguntaba cosas, preguntaba acerca de los pobres, preguntaba acerca de las diferencias, que por qué nosotros vivían en esta... O sea, la misma pregunta que hacía Julius terminó haciendo Augusto, ¿no? Que era el actor que interpretó al Julius grande, ¿no? Entonces, creo que el interpretar, digamos, a un niño de la misma edad, con el mismo cuestionamiento, fue bonito para él, ¿no? Por una manera fue como un enriquecimiento acerca de digamos, su propia naturaleza, ¿no? Él es un niño muy sensible también, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que fue como actuar un poco de sí mismo, ¿no? Pero con ropa del ayer, ¿no? En una casa del ayer, ¿no? O sea, los niños que elegí en realidad son niños que tenían algo muy cercano a los personajes, ¿no? O sea, cuando lo fueron al casting les vi, hay algo ahí que tienen un aura, que no tiene nada que ver con interpretar, ¿no? Que ellos son así, ¿no? Digamos, sobre todo con el niño grande y la niña, ¿no? Con la hermanita y con Cintia, ¿no? El niño pequeñito era muy pequeñito, digamos, él puede todavía cambiar, ¿no? Digamos, en el futuro, ¿no? Pero Augusto tenía la mirada, ¿no? Esa mirada como melancólica, había una cosa así entre tristeza, ¿no? Y inteligencia al mismo tiempo, ¿no? Es la mirada, creo, un poco de soledad también que tenía el personaje de Jules, al menos lo que yo me imaginé, ¿no? En mi mente, ¿no? ¿Cómo ha afectado y qué tan retador ha sido tener que hacer la postproducción y parte de la edición y de la campaña de marketing en pandemia? Bueno, la pandemia ha afectado completamente, ¿no? El proyecto, ¿no? Por varias razones, ¿no? El tema de la postproducción se ha tenido que hacer todo de manera remota, ¿no? Así como todos estamos, no sé, yo ahorita he estado dando clases de manera remota, bueno, también se hizo la postproducción de manera remota, pero el trabajo remoto, más allá del tema de que estás todo el día, digamos, tratando de comunicarte por Zoom y estas cosas con las personas para trabajar, hace que todo sea el doble de tiempo, ¿no? Entonces, porque una edición, que cuando yo he trabajado con el editor, digamos, que es el mismo editor de mi primera película, yo estaba al lado de él y trabajamos juntos, conversamos juntos y él proponía una cosa, en ese momento se decidía, pero claro, otra cosa es cuando tú estás tratando de avanzar con esto, mientras estás dando clases también encerrada, digamos, en tu casa, entonces los dos trabajamos a partir de las 10 de la noche, de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, cosas así, ¿no? Y claro, era difícil, ¿no? Difícil en realidad poder trabajar así con el internet, que se te caía, que él trataba de compartirme su pantalla y a veces no se compartía bien, entonces él trataba a veces de editar, de ahí me mandaba, de ahí yo le daba mi comentario, pero a veces me lo mandaba cuando yo ya me había ido a dormir, entonces ahí tenía que esperarse al día siguiente cuando yo había terminado todas las clases para poder yo darle un comentario, entonces al final todo sale tarda, no se hace súper largo y complicado, ¿no? Entonces eso, el proceso de edición de imagen, ¿no?
Y luego vino la postproducción en Argentina, doble problema porque además ellos tenían otro horario, ¿no? Entonces eso se hizo aún más complicado, ¿no? Porque ya, o sea, lo que ellos enviaban era en un horario distinto que el que yo estaba realmente a veces trabajando o durmiendo, ya todo se empezó a hacer más complicado, ¿no? Entonces, básicamente la pandemia hizo que el trabajo fuera más largo, más caro, al final se encareció también el proceso de postproducción justamente por esto. Y bueno, y el tema ahorita de un estreno que no sabemos todavía cómo va a ser, ¿no? Porque la gente todavía no está yendo a los cines completamente, entonces espero que para el mes que viene que se va a estrenar las cosas hayan mejorado un poquito, ¿no? Y se pueda estrenar, digamos, con mayor facilidad esto, pero en general con el aforo limitado, más que la gente no quiere ir al cine si no puede comer, parece que no está yendo la cantidad de gente pues, que debería ir, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que se animen, ¿no? para ir a ver la película, pero en general ha sido muy difícil, ¿no? hacer todo esto en pandemia, pero bueno, ya estamos llegando al final del proceso. Bueno, vayan a ver la película este 11 de noviembre, bueno, en todas las cadenas de cine se va a estrenar Un Mundo para Julius, y bueno, es una película que creo que la va a disfrutar gente de todas las edades, ¿no? Y la estamos haciendo, digamos, no solamente, bueno, coincidiendo con un aniversario, digamos, de los 50 años de la novela, sino que también estamos en un momento de Perú, creo, en el cual se está hablando mucho de los temas, ¿no? que están en esa novela. Entonces yo creo que la película puede incentivar, digamos, a un diálogo entre la familia, ¿no? Y que de alguna manera se reflexione al menos, ¿no? acerca de todos los problemas que tenemos como sociedad y que deberíamos solucionar, ¿no? con el tiempo, ¿no? Deberíamos de mirarnos, ¿no? como peruanos y tratar de ser una mejor sociedad en el futuro. Esa fue la entrevista que tuve el gusto de realizar y con la que pude conversar con Rosana Díaz acerca de este mundo de Julius, de la difícil labor que fue realizar esta producción durante la pandemia, la postproducción y su mirada personal a Un Mundo para Julius. Ahora, un breve comentario acerca de unos estrenos recientes en el cine. En Netflix se ha estrenado la película adaptación de este libro de El olvido que seremos de Héctor Abad Lince, una película donde en esta adaptación se explora el pasado del padre de Héctor Abad, que sería Héctor Abad Gómez, un médico muy importante que se preocupó por la labor social en la ciudad de Antioquia, en la región de Antioquia, y que presa de eso fue perseguido por la corrupción local muy fuerte en los años 70 y 80 en Colombia. Es una película que habla desde el corazón, desde lo emotivo, donde se hace una introspección personal, el recuerdo de un niño acerca de su padre, y que es una película latinoamericana que ganó el Goya y creo que es muy importante ver, ya que nos refleja y nos recuerda, si bien desde un punto de vista más bien íntimo, también el problema de la violencia y también es importante destacar este aspecto que es la paternidad, la mirada del niño y cómo se explora. También en la cartelera se ha estrenado la última película de Denis Villeneuve, el director canadiense de ciencia ficción, Dune, una adaptación literaria que ya en el pasado tuvo una primera adaptación fallida hecha por David Lynch que no se terminó de producir. Y esta es una nueva versión protagonizada por Timothée Chalamet que debe ser lo más interesante estrenarse en las carteleras. Recordar que el próximo 11 de noviembre además se estrena la peruana Un Mundo para Julius. Interesante. Y sobre el olvido que seremos, creo que hay que apuntar una cosa. Yo estuve leyendo algunos comentarios que señalan, digamos, un exceso melodramático en la película, pero como tú has dicho algo que es clave para entender eso, y es que la película se cuenta desde la perspectiva del niño, ¿no? Entonces al niño no le podemos pedir, pues, una gran racionalidad que digamos, sino que justamente la narración tiene que ser coherente con ese punto de vista. Entonces, pensando en eso, es evidente que la película tiene que, digamos, enfatizar esos resortes emocionales, esos resortes melodramáticos. La recomiendo, por supuesto, yo no soy un crítico de cine, pero he visto la película con muchísimo agrado. Es una película muy envolvente y muy emotiva también, hay que decirlo. Aparte está en Netflix, no hay ninguna excusa, estás en la sala de tu casa, exactamente, en tu teléfono, estás en tu cine personal, digamos, ¿no? No hay excusa para no verla, no tienes que gastar de más y para Netflix y no tienes ni que moverte, ni salir de casa, ni exponerte en estos tiempos. Así es, así es. Y del cine vamos a pasar al otro tema que nos interesa y les interesa también a ustedes seguramente, que son los libros. Yo tengo aquí conmigo algunas novedades que me gustaría comentar rápidamente. Juan Bautista Túpac Amaru, El dilatado cautiverio, edición y estudio de Juan Manuel Chávez,
escritor peruano que radica en Barcelona. ¿Quién es Juan Bautista Túpac Amaru? Juan Bautista Túpac Amaru es ni más ni menos que el hermano de Túpac Amaru II, que pasó más de la mitad de su vida en prisión y que escribió una carta magnífica que hoy por hoy es un documento importantísimo para entender el contexto de la independencia, ¿no? Sobre todo de ese periodo previo a la independencia. Es una carta que Juan Manuel ha editado con mucho celo, con mucho esmero, con un estupendo estudio introductorio que nos coloca en el escenario de la vida de Juan Bautista Túpac Amaru. Por supuesto, lectura más que recomendada, sobre todo ahora que estamos en el Bicentenario. Y seguimos hablando de historias. Traiciones peruanas, 16 antihéroes peruanos retratados por la pluma de Alejandro Neira. Aquí hay un poco de todo. Hay futbolistas, hay políticos, hay personajes de la colonia como Felipillo, por ejemplo, que sería nuestro primer antihéroe, identificado un poco con la idea de la traición. Sí, ¿no? aunque en varios casos creo que un sesgo más bien visto en un solo lado. Es Porque verdad. él tenía sus intereses propios. Recordemos que él, no Es era verdad. él era parte de un pueblo oprimido, además por los incas. Así que Exactamente. decir que fue una traición creo que es una exploración desde un punto de vista que solo es una parte de la película. Pero igual, Felipillo siempre será un sinónimo de traición en el país. Efectivamente. En Felipillo. Es un recorrido entonces por 16 vidas antiheroicas, ¿no? Además- El libro empieza con Felipillo y termina con el terrible Abimael Guzmán. Que además el título juega con tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Exactamente, Un exactamente. lindo- ¿no? un lindo Irónicamente, juego. ¿no? Irónicamente, completamente. Hugo Coya, Estación Final, nueva edición de una magnífica investigación periodística que narra las peripecias de algunos peruanos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde no hay un peruano? Estamos En todos lados. en todos lados, en los momentos indicados, siempre aparece un peruano. Así que este relato muy interesante. Además, peruanos con un perfil heroico, ¿no? Que ayudaron a salvar vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Eso también hay que ponerlo de relieve. Una estupenda investigación con fotografías y algunos documentos que obviamente nos ayudan a comprender mejor este relato. Que además creo que toma cierta vigencia en el panorama político mundial actual. En esta etapa donde parece cada vez que hay más neonazismos, Exactamente. neofascismos, es importante, tal vez desde un punto de vista más cercano a nosotros, el punto de vista de un peruano, identificar y demostrar qué fue este periodo histórico y por qué es importante que no se repitan estas ideas tan abrumadoras y perversivas para la humanidad. Completamente de acuerdo. Y quiero cerrar este bloque con un libro titulado Imaginario y Memoria, 200 años de la Biblioteca Nacional del Perú. Recordemos que esta institución nace prácticamente de la mano con la independencia. Uno de los primeros actos que lleva a cabo San Martín luego de declarar la independencia es precisamente declarar fundada la Biblioteca Nacional del Perú, a la que proveyó con una importante colección suya, ¿no? Él ofreció una cantidad de libros y de documentos propios, digamos, para iniciar las actividades de la Biblioteca Nacional del Perú. Así que este libro, que tiene unas fotos magníficas, hace un recorrido histórico por la historia, riquísima historia de la Biblioteca Nacional del Perú, que sufrió también algunos momentos dramáticos Como la guerra con Chile. La guerra con Chile, que como se recordará, pues hubo un terrible saqueo de sus fondos. Y que si no hubiera sido por Ricardo Palma. Exactamente, el llamado bibliotecario mendigo. Y luego el incendio de 1943, justo antes de que Jorge Basadre asumiera la dirección, la reconstrucción, cabría decir primero, de la Biblioteca Nacional del Perú. Así que este es un libro que le rinde tributo también a una institución bicentenaria y muy importante porque es el lugar de encuentro de todos los peruanos. Si hay un lugar simbólico que representa el encuentro, el diálogo, la libertad, el pensamiento, esa es la Biblioteca Nacional del Perú. Así que a cuidarla y a respetarla siempre. Creo que nos vemos en el siguiente programa, Alonso. Se vienen novedades muy interesantes acerca del Live Festival. Se cumplen 50 años de la Guerra del Fin del Mundo. Ha habido muchas novedades también en el mundo del cuento peruano, así que creo que ahí los siguientes programas van a estar muy interesantes y será motivo de reencuentro con el espectador, contigo y de más conversación. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos muy pronto aquí en Cinema de los Sentidos en Red de Comunicación Regional.
Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.